¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado cripto, pero antes de comenzar quería agradecer a todo el mundo que se pasó ayer por el directo que hicimos en mi comunidad gratuita de Aprende Inversión, en el que tratamos un montón de temas súper interesantes, si ya hemos acabado el bull run o no, si va a haber alt season o no, en qué punto estamos del ciclo, qué estamos comprando, analizamos un montón de altcoins, resolvimos preguntas y fue una auténtica pasada, así que muchísimas gracias y muy pronto lo repetiremos. Pero bueno, lo que quería comentar en el vídeo de hoy es que estamos en una situación muy importante ahora mismo en el mercado. Ayer, de hecho, tuvimos el peor día en Wall Street desde el COVID, desde marzo de 2020, con caídas de más del 5% en el Nasdaq, del 5% en el S&P 500, y lo peor es que hoy venimos con los futuros también cayendo en unos porcentajes no tan fuertes, pero sí que bastante altos. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver un poco la caída del S&P 500, del Nasdaq, del mercado tradicional, cómo está afectando también esto a Bitcoin, porque es muy llamativo que mientras está cayendo todo Wall Street, Bitcoin se está manteniendo bastante bien y qué podemos esperar a partir de ahora en cuanto al tema de los aranceles. Así que vídeo muy interesante. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo cómo está el mercado de cripto en el día de hoy. Y lo primero que vemos es que mientras ya hemos comentado que ayer tuvimos el peor día de Wall Street en muchos años, en 5 años prácticamente, el mercado cripto la verdad es que ha aguantado bastante bien y llama bastante la atención porque Bitcoin, si nos fijamos, estamos prácticamente igual que ayer en 82.600. Ethereum sí que es verdad que ha caído un poquito, pero un 0.4%, nada muy llamativo. Y las altcoins están bastante tranquilas, casi todas se mantienen más o menos estables, algunas sí que ha caído un poquito más como TON, pero en general bastante tranquilo el mercado cripto y no vemos mucho movimiento en el día de hoy. Donde sí vimos movimientos, como ya acabo de comentar, es en el mercado tradicional, con una caída histórica en el día de ayer, que ya os digo, no se veían caídas así desde marzo de 2020, cuando ocurrió todo lo del coronavirus. Y bueno, hemos visto caídas del 4% en el Dow Jones, del 5% prácticamente aquí en el S&P 500, de casi el 6% en el Nasdaq, del 6,5% en el Small Cap 2000, en el Russell 2000, así que una auténtica locura cómo están reaccionando los mercados completamente en pánico a todo el tema de los aranceles de Donald Trump. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahora? Pues que estamos entrando en una siguiente fase, que es después del anuncio oficial de cuáles son los aranceles, que si no sabéis cómo son exactamente, os recomiendo que veáis el vídeo de ayer en el que explico en profundidad cómo son, a quién afectan y la trampa detrás de estos aranceles. Pero bueno, en resumen, tenemos un 10% base sobre todos los países, sobre todas las importaciones, más un arancel recíproco a países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial. Ahora bien, la siguiente fase en este proceso de aranceles a todo el mundo es la fase de negociación. Ya están impuestos estos aranceles, ya están anunciados y confirmados, pero todavía no han entrado en vigor. Van a entrar en vigor el día 9 de abril, que si no me equivoco, es el miércoles que viene, ¿vale? Así que hasta el miércoles que viene hay todavía margen para que diferentes países se acerquen a Estados Unidos, empiecen a negociar, empiecen a bajar sus propios aranceles para que Estados Unidos también baje estos nuevos suyos. De momento, Trump ayer comentó por la noche, junto con su secretario de Comercio, que muchos países ya están llamando a la puerta y están intentando abrir negociaciones para compensar estos aranceles nuevos que obviamente van a afectar de manera muy negativa a sus exportaciones y por tanto pues parece que hay muchos países que ya están empezando a hablar con Trump y van a llegar a un acuerdo probablemente antes del 9 de abril para rebajar estos aranceles. Ahora bien, lo más importante, probablemente el país más importante en cuanto a esto es China, y China precisamente no es de los que está echando la cabeza y intentando negociar con Trump, sino todo lo contrario, porque hoy nos hemos despertado con la noticia de que China pues golpea a Estados Unidos y un poco contraataca a Trump con un nuevo arancel del 34% sobre todas las importaciones que vengan procedentes de Estados Unidos, y es exactamente el mismo arancel que impuso el miércoles Donald Trump a China, ¿vale? Así que China no está en el grupo de países que quieren negociar y que de momento agacha la cabeza y se rinde un poco a las exigencias de Estados Unidos y pues contraataca. Y obviamente, ¿qué está provocando eso? Ya que China es el país probablemente más importante en todo este tema porque es con el que más tiene que negociar diferentes aspectos macroeconómicos y
geopolíticos y incluso financieros con el tema de la deuda, es que obviamente pues los índices estadounidenses vienen cayendo con muchísima fuerza hoy otra vez antes de que abra Wall Street. Si nos fijamos aquí, ahora en los índices futuros, que es lo que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, veremos que vienen cayendo no en los porcentajes que veíamos ayer, porque ayer, como ya hemos visto, caímos pues prácticamente un 5%, pero de nuevo venimos cayendo un 2,6% en el Dow Jones, un 2,5% en el S&P 500 y un 2,6% en el Nasdaq, mientras que en el Russell 2000, obviamente, al ser compañías de menor capitalización, pues están cayendo incluso un poquito más. Tengo que decir que estos porcentajes incluso eran un poquito mayores hace una hora, ahora que están un poquito nivelando, pero aún así es una caída muy fuerte y ya la caída semanal está siendo una auténtica barbaridad. Así que bueno, veremos a ver cómo reacciona el mercado cuando abra, sobre todo si vemos incluso caídas más profundas, si vemos un rebote o si tenemos alguna noticia en cuanto a negociaciones. Pero de momento este es el panorama y de momento China no quiere negociar y sigue ahí dándole y manteniendo el pulso a Donald Trump con respecto a los aranceles. Entonces, yendo un poco ya a los gráficos, comentar que en el S&P 500 que este gráfico sí que está actualizado con los futuros, estamos ahora mismo en los 5.250, obviamente ya hemos reventado el mínimo anterior que está aquí en torno a los 5.500, obviamente eso lo reventamos con la caída de ayer, llegamos al soporte de los 5.395 y en vez de intentar testearlo o intentar ver un rebote, con la noticia de China en el día de hoy, pues estamos viendo una caída incluso más potente que ya revienta este soporte de los 5.395 y ya estamos aquí en busca del siguiente soporte que estaría en torno a los 5.090, ¿vale? Entonces, ahora mismo a nivel técnico lo más probable es que vayamos a testear este nivel, o sea, este soporte ya no ha aguantado, entonces lo más normal es que vayamos a ver el siguiente soporte. Y bueno, yo la verdad es que en los últimos vídeos he comentado que yo pensaba que lo peor ya había pasado en cuanto a caídas, porque yo pensaba que lo peor estaba ya descontado, pero parece ser que no, parece ser que este escenario en el que las tarifas yo creo que han sido incluso más agresivas de lo que se pensaba, no está habiendo negociaciones con China, que es probablemente lo que podría aliviar al mercado, pues seguimos viendo más miedo, seguimos viendo más pánico y seguimos viendo sobre todo más ventas entre los inversores del mercado tradicional y obviamente estamos viendo pues caídas que ya ascienden en el S&P 500 desde el máximo que tocamos aquí el jueves 18 de febrero de casi el 15% en apenas un mes y medio. O sea, es una auténtica locura, una caída del 15% en el S&P 500 en un mes y medio. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo en los mercados. Veremos a ver si seguimos cayendo hacia el nivel de los 5.100 y veremos a ver si aquí pues empezamos a ver un rechazo y empezamos a formar alguna figura de suelo, pero de momento lo que tenemos es caídas y más caídas y la proyección es que a muy corto plazo vayamos a ver este soporte de los 5.100 y ahí vamos a ver cómo reacciona porque de momento no podemos hablar de figuras de suelo y de ya rebote sin ver ni siquiera cómo actúa el precio en estos niveles tan fuertes de oferta y demanda. Así que de momento el mensaje es de paciencia en el mercado tradicional, de vamos a ver en dónde se frena la caída y si se empiezan a formar patrones de suelo, pero esto obviamente al ser una caída tan vertical podría obviamente durar un periodo de tiempo que pueden ser semanas, pueden ser un par de meses o veremos a ver lo que dura dependiendo todo de cómo evolucione el tema de los aranceles y las negociaciones con los países y sobre todo con China. La buena noticia, ¿cuál es? Para nosotros los inversores cripto es que la verdad sorprendentemente, porque yo estoy súper sorprendido para bien, es la reacción de Bitcoin, porque estamos viendo cómo el S&P 500 se ha reventado literalmente el mínimo anterior del 13 de marzo, que está en los 5.500. Lo ha reventado y estamos en 5.200. Sin embargo, Bitcoin, que tenía ese mínimo que era extrapolable más o menos, que era el de los 67.000 o 77.500 más o menos, es que ni nos hemos acercado de momento. No es que no lo hayamos reventado, es que no nos hemos ni acercado de momento y estamos en 82.500 aguantando bastante bien el temporal en el mercado tradicional. Vamos a ver cómo abre hoy el mercado tradicional y cómo afecta esto a Bitcoin, pero de momento la verdad es que yo personalmente estoy muy sorprendido para bien porque ante la mayor caída que hemos tenido en el S&P 500 desde hace ya bastantes años y con las dos jornadas que llevamos entre ayer y hoy, bueno, entre miércoles, ayer y hoy, que la caída es solamente equiparable a momentos de crashes históricos en el stock market como la caída de marzo de 2020 con el COVID, el crash de 2008, o sea, son eventos pero increíblemente negativos.
y que obviamente provocaron en el caso de 2020 una caída en Bitcoin súper fuerte, en este caso no está siendo así y estamos viendo cómo Bitcoin está aguantando bastante bien y se está descorrelacionando del S&P 500, pero de una manera incluso mejor, porque estamos viendo caer al S&P 500 y subir o mantenerse a Bitcoin, mientras que en las otras ocasiones en las que se habían descorrelacionado normalmente en los últimos años era porque el S&P 500 subía y Bitcoin se mantenía o incluso veía correcciones. Así que es un momento bastante bueno para Bitcoin, la verdad, señala mucha fuerza y yo creo que si estamos viendo a Bitcoin aguantar y resistir muy bien esta caída, en cuanto veamos un rebote, que no sé cuándo va a ser, pero si es en mayo, junio o julio o de cara a verano, vemos un rebote fuerte en el S&P 500, creo que eso también va a dar un impulso incluso mayor, de mayor fuerza a Bitcoin en el mercado cripto. Así que de momento yo estoy personalmente muy contento con Bitcoin porque que esté aguantando por encima de los 82.000 me parece una auténtica locura. Y si bajamos incluso a 4 horas, vemos que se está formando un rango bastante claro en 4 horas, que tiene aquí dos niveles muy claros, los 81.100 más o menos y los 88.000. La verdad es que yo estoy esperando a la apertura de Wall Street a ver si vemos alguna caidita por aquí que limpie estos mínimos y haga un poquito de psicología de masas, que caigamos por aquí y si luego volvemos a entrar en este rango, creo que va a ser una muy buena zona para entrar incluso aquí, buscar el longs hasta la zona alta del rango, poniendo un stop loss por debajo de este mínimo. Yo, por ejemplo, estoy buscando eso y en cuanto a mi portafolio más de spot, más a medio y largo plazo, estoy poniendo órdenes de compra en diferentes altcoins que están en zonas que para mí son muy buenas para acumular. Por si acaso vemos alguna caída más en el mercado cripto, pues ir acumulando poco a poco, como comentamos ayer en la llamada grupal, e ir construyendo posiciones en zonas de demanda semanal muy claras y cuando el mercado pues se alivie y veamos las subidas y el relief rally que yo creo va a venir cuando haya más negociaciones y cuando ya se apacigue un poquito el temporal, creo que van a dar muy buenos retornos. Así que nada chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así dejadme un like y ya sabéis, no olvidéis suscribiros para más contenidos sobre inversiones y criptomonedas y como siempre muchas gracias por estar ahí, nos vemos el lunes en el siguiente vídeo, que tengáis un muy buen fin de semana y os mando un fuerte abrazo para todos.